propia gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Leemos el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Y el capítulo 4, verso primero dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Están conmigo, hermanos? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad o a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El versículo 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos, y me encienden la luz, por favor? Gloria a Dios. Esta noche empezamos a estudiar el capítulo número 4 de Mateo, y como ustedes se recordarán, en la ocasión anterior estuvimos hablando de la iniciación o la parte previa de la iniciación del ministerio de Jesús. Y la iniciación del ministerio de Jesús podríamos decir que empieza en el momento de su bautismo. Y cuando él fue bautizado, dijimos que él lo hacía como un acto de obediencia al Padre para declarar, escúcheme bien, que el ministerio que él estaba empezando era un ministerio anunciado por Juan el Bautista. Es decir, al bautizarse él, de alguna manera estaba autenticando la predicación de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía: tras de mí viene un hombre mucho más poderoso, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera encorvado sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes para que se arrepientan de sus pecados, pero tras de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice la Biblia. Es decir, uno no más poderoso que yo. Y al someterse Jesús al ministerio de Juan, lo que está diciendo es: Juan es un enviado de Dios, él anunció de mí y ahora yo estoy acá para iniciar mi ministerio. Pero eso, hermanos, ha pasado ya. La parte final fue cuando hubo una declaración, que hubo una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y la Biblia dice que sobre él vino el Espíritu Santo en una especie de una paloma. Y que algunos dicen que fue una paloma corporal, otros dicen que fue una especie, es decir, una manera de decir que el Espíritu Santo vino sobre él. Pero como haya sido, hermanos, lo importante es que vemos ahí que era el Dios Trino identificándose a la humanidad. Es decir, ahora el Dios que hemos conocido y que ellos conocían en el Antiguo Testamento, que es un Dios indivisible, ahora está siendo manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el versículo 1 que hemos leído nos registra la tentación que Jesús
hermanos, atravesó. Y los personajes que están ahí bien marcados son, número 1, Jesús, y número 2, Satanás. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Satanás? Bueno, Satanás es un ángel caído. Satanás es el chief o el comandante de todos los demonios que existen. Satanás es el líder del mal. Y Satanás es un ser inteligente, es un ser malvado, perverso, mentiroso, y es un ser poderoso que es el que gobierna sobre este mundo. Es el príncipe, hermanos, que gobierna sobre este mundo. Es el gobernador de las tinieblas. Satanás, además, es su enemigo. Y es mi, ¿qué, hermanos? Enemigo. Es decir, Satanás es el adversario. Satanás es quien continuamente tiene el propósito de apartarnos de la verdad. Es decir, usted tiene un enemigo y yo tenemos un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás. Él es el que destruye iglesias, él es el que destruye familias, él es el que trae enfermedad, él es el que trae muerte, él es el que trae tempestades, porque él, hermanos, ha venido para destruir. Pero la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermanos. Para eso apareció Jesús, para defendernos. Por eso dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si usted habita en Dios, usted estará, ¿qué, hermanos? Seguro, y el diablo no podrá destruirlo. Ahora, hay dos cosas importantes que tenemos que reconocer sobre Satanás, y son dos errores que a veces los cristianos cometen. Número 1, pretender que Satanás no existe. Es decir, Satanás, es el Satanás, me sirve para que me haga los mandados y yo lo machaco. Como dice una alabanza, para machacarle la cabeza al diablo. ¿No le escuchado esa, verdad? ¿Cómo dice esa alabanza? Ahora, dele. Para machacarle la cabeza al diablo. ¿Cómo dice? Así sigue. Poder de Dios. Entonces, el hermano ahí bien machacado, ¿verdad? Y bien sudado también, ¿verdad? Más bailado también, ¿verdad? Piensa que el diablo es así como que ya lo machaqueó en el culto, ¿verdad? Y como ya cantó y ya el diablo lo tiene bajo la planta de los pies. No, o sea, el diablo es poderoso. Con el diablo no se juega. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de, ¿qué, hermanos? De luz. Se viste como un ángel de luz. El diablo es bueno para mezclar la verdad con la mentira. El diablo es bueno para engañar a las personas. El diablo es bueno para reflejar lo que no es. Entonces, cuando una persona dice, el diablo no, se me sirve para que me hagan los mandados. No. Fíjense que nosotros a cada rato andamos reprendiendo al diablo, pero si usted va a Judas, dice que el ángel Gabriel no lo reprendió, sino que le dijo, ¿el Señor qué? Te reprenda. Entonces él le dijo, Señor, ven tú a reprender a este diablo porque yo no puedo. Es decir, el diablo es más poderoso que todos nosotros. ¿Me está entendiendo? Si a nosotros no nos vence, porque hay otro más poderoso en nosotros. Y la Biblia dice que el que está dentro de nosotros es más poderoso que el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo hay que tenerle cuidado. Hay que tenerle mucho cuidado. Y otros podríamos decir que cometen el error de que nos hacemos tan conscientes del diablo que a cada rato vamos hablando del diablo. Y si se machuca uno, Señor, te reprenda, diablo. No, hombre, el zapato fue el que se le trabó. Y le echan la culpa al diablo por el tráfico y que este diablo me va a hacer que sea tarde y que este diablo... No, hombre, ¿cuántas veces mencionan al diablo, hermanos? A cada rato anda mencionando al diablo. O sea, al diablo, hermano, hay que tenerle cuidado, pero no hay que andarlos acordando tanto de él, ¿verdad? ¿Sí me entienden? No hay que asumir que no es poderoso,
Pero tampoco hay que darle mucha fama, hermanos. La gente se hace famosa por hablar de ellos. Hay unos que son famosos. Fíjense que hay personas que son predicadores chuecos, ¿verdad? Es decir, predicadores malos. Pero vienen otros y los atacan. ¿Y sabe por qué se hacen famosos ellos? Nomás porque ponen videos de atacarlos. Y a lo mejor los dos están locos, ¿verdad? Pero se hacen famosos de criticar a quién, hermanos, al otro. Entonces usted no haga que el diablo se haga famoso. Deje de andar hablando de él. Las palabras que usted habla, que sean palabras, hermanos, de vida. Lo que dice la Biblia, promesas del Señor. La palabra de Dios, hermano, es más dulce que la miel. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es como martillo que quiebra. Entonces uno tiene que llenarse de la palabra de Dios, pero no andar mencionando tanto al diablo. Es como que usted tenga un enemigo, escúcheme bien acá, y usted anda hablando de su enemigo todo el día. Y que viera, es que me cae mal y viera cuando lo veo. No se acuerde. Mejor acuérdese lo que Dios ha hecho por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, no debemos de darle más crédito a Satanás del que se merece. Porque Satanás no es Dios. Satanás es un ser creado que fue creado como el querubí protector, pero se corrompió cuando se rebeló. Porque todos los que se rebelan a la autoridad son influenciados por el diablo. ¿Me están escuchando? Todo aquel que no respeta la autoridad es un rebelde. Y tras esa influencia está Satanás. Es decir, la rebelión proviene de Satanás y él fue el que produjo la ruptura de esos ángeles caídos. Entonces, podríamos decir que Satanás es un ser creado y por lo tanto él no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados. Es el ser humano en que mentalmente piensa que el diablo anda con él. No, el diablo no puede estar en todos lados. El único que puede estar en todos lados es Dios, porque Él lo llena todo, en todo lugar. Él es omnipresente. Entonces el diablo tiene una ubicación y la ubicación del diablo es aquí en la tierra. Él se mueve como él quiera aquí en la tierra, y no solamente se mueve aquí en la tierra, sino que él tiene otros emisarios que son llamados en la Biblia como demonios que obedecen a sus órdenes. Entonces, él es un ser poderoso, pero es un ser que puede ser vencido, y de hecho ya lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Él solamente está esperando el día donde se va a inaugurar el lago de fuego, y guess what, como dijo el americano, lo va a inaugurar Satanás y el falso profeta. Ellos van a estrenar el lago de fuego que arde con azufre, dice Apocalipsis. ¿Algún volunteer, hermanos? ¿Alguno que quiere estar con él ahí? No, ¿verdad? Entonces, es para Satanás y los demonios ese castigo. Entonces, Satanás tiene demonios que ejecutan sus órdenes, y ese es el personaje de que esta porción habla, aparte de Jesús. Entonces, el versículo 1 dice: Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde, hermanos? Al desierto. Entonces, en primer lugar, por el Espíritu de ¿quién? ¿Qué espíritu? ¿Verdad? Entonces, en segundo lugar, ¿a dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. El desierto tiene una conexión muy estrecha con la habitación de espíritus malos. Por ejemplo, usted va al Gran Cañón y le dan un tour y le dicen: mire, por aquí pasan los espíritus malos de los que vivieron acá y de aquí de los indios y todo eso. Y abajo, hermano, eso hay un montón de indios donde uno paga, le dan una vuelta y están adorando al diablo ahí, a los espíritus muertos. No es broma. Lo que pasa es que uno lo ve como que turista, ¿verdad? Ay, miren los inditos aquí adorando a los, pero hacen invocaciones de muertos y de espíritus, o sea, el espíritu del fuego, el espíritu del aire, el espíritu de aquí, el espíritu de allá. Ahora, por ejemplo, vea Isaías 13:21. ¿Quién tiene Biblia? Vaya, vamos a ver, que se escuchen esas páginas, hermanos. 13:21. Isaías 13:21. Isaías 13:21. Gloria a Dios.
Bueno, Isaías 13:21, ¿lo tienen, hermanos? Dice: sino que dormirán ahí, hablando del desierto, las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras. ¿Qué, hermanos? Ahora lea Apocalipsis 18:2. Vamos a Apocalipsis 18:2. Apocalipsis 18:2. Si tiene problemas para encontrar Apocalipsis, me avisa, hermanos. Apocalipsis 18:2. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice ahí? Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de ¿qué, hermanos? Y guarida de todo espíritu, ¿qué, hermanos? Y albergue de toda ave, ¿qué, hermanos? Inmunda y ¿qué? Y aborrecible. Entonces, las aves inmundas y aborrecibles habitan ¿a dónde, hermanos? En el desierto. Entonces, hay una conexión con el desierto donde él fue a ser tentado. Es decir, prácticamente se fue a meter a la cueva el diablo, ¿verdad? Jesús para ser tentado. Ahora, es importante también reconocer que el desierto fue el lugar donde Israel fue probado por 40, ¿qué, hermanos? Años. Israel fue probado por 40 años para determinar si Israel se iba a mantener firme y se iba a mantener, hermano, creyendo en ese Dios que le había librado de Egipto. Y por eso Egipto es, hermanos, una representación del mundo. Por ejemplo, todos nosotros hemos sido liberados del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y el mundo es simbolizado por Egipto. Ahora, al salir del mundo, ¿cuántos han salido del mundo, hermanos? Sí, ya salimos, pero aquí estamos todavía. Entonces, al salir del mundo, todavía estamos en el mundo, como Jesús dijo: guárdalos, porque están en el mundo, pero no son ¿de qué, hermanos? Del mundo. ¿Cuántos saben que no son de este mundo? Sí, entonces no se enamore tanto del mundo, porque nuestra ciudadanía está donde, hermanos, en los cielos. Entonces 40 años Israel pasó en el desierto para probar su fe y su confianza en Dios. Ahora usted y yo vamos a tener que ser probados para probar si confiamos en nuestro Dios durante nuestro peregrinar en la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que lo había ungido para iniciar, hermanos, su ministerio. El mismo Espíritu que había dicho: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora lo estaba llevando al desierto para ser probado. Esto es importante. El Espíritu de Dios prueba a Jesús para exponerlo a Satanás, para que Satanás lo tentara en el desierto. Es decir, escuche bien, Dios no tienta ¿a quién, hermanos? A nadie. Santiago 1, 12, 14. La Biblia, hermanitos, la Biblia, Santiago. No. Yo pensé que estaban hablando de un Santiago. No, el libro de Santiago. El libro de Santiago 1, 12. El libro de, si no lo encuentra, hermanos, porque fíjese que hasta yo me pongo nervioso aquí, no lo encuentro. Santiago 1 del 12, ¿qué, hermanos? Al 14. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que, ¿qué, hermanos? Amén. Le ama. Oiga lo que dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta ¿a quién, hermanos? A nadie. Entonces, quien tentó a Jesús, ¿quién fue? Satanás, no fue Dios. Dios
permitió que Satanás tentara a Jesús y esa tentación sirvió como prueba para Jesucristo. Entonces, las pruebas son parte de la vida. Por ejemplo, vaya hacia Hechos 14, 21, 22. Hechos 14, 21, 22. Gloria a Dios. Hechos 14, 21, 22. Hechos 14, 21, 22. Apúntelo si no lo encuentra. Y la Biblia dice, Hechos 14, 21, 22. Hechos 14, 21, 22. Hechos y no palabras, el Nuevo Testamento. ¿Lo encontraron, hermanos? Dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de ¿qué, hermano? Entonces, ¿cómo vamos a entrar al reino de Dios, hermanos? A través de muchas pruebas, tribulaciones. Entonces es bien importante esto, hermano. Escúchenme bien. No le ande echando la culpa a Dios de que Dios lo anda tentando. ¿Me están escuchando? Me acuerdo una vez de un hermano que había caído en pecado de fornicación y mire con la que me salió, la magnífica. No, me dijo, es que fíjese que uno es débil, pero ya Dios tiene ordenado todo para que uno cayera en pecado, hermano. Ya ve que uno es débil. No, le dije, no. Oye, tú pecaste porque tú quisiste, le dije. O te pusieron una pistola para que te acostaras con la muchacha, ¿ah? No, tú pecaste porque tú quisiste. No me vengas diciendo de que Dios ordena todas las cosas. No. Dios es soberano y permite todo. Pero usted es responsable de lo que usted hace. Y cuando usted peca o yo peco, no es porque Dios nos hace pecar. Es porque nosotros de nuestra propia concupiscencia decidimos tentar. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. ¿Me están entendiendo? Yo escuché un pastor bien famoso una vez hablando hablando así estaba hablando él. Yo me acuerdo, ya se murió ese pastor. Pero decía, fíjese que va a creer un hermano de la iglesia, decía, va a la playa y ve a las mujeres sin bikinis y diciendo, pastor, viera que me estoy teniendo una gran tentación cuando voy a la playa. Y decía el pastor, écheme a mi tentación a ver si no caigo yo, decía el pastor. Así decía, no se distraiga. Entonces, las tentaciones van a venir. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no tiene la culpa. Es nuestra decisión si nosotros deseamos, ¿qué, hermanos? Pecar. Por eso contéstame el teléfono a mí, hermano. No va a ser que el diablo lo quiera tentar y el pastor lo esté hablando en ese momento y diga, conteste, ingrato, que el Señor te está hablando para que no peques. Y usted dice, no. Reject, dice, ¿cómo dicen, verdad? Bloqueo. Imagínense que Dios lo quiere librar de una tentación, hermanos. Bien que estoy bromeando yo. ¿Qué tal Dios lo está viendo que va a pecar y dice, Dios, háblale a tu ovejita, ¿verdad? Y pum, le hablo yo y usted, nada. Y Dios queriéndolo cuidar para que no caiga en pecado, imagínense. Y usted dice, ¿será que le han dicho al pastor lo que voy a ir a hacer? Y el Señor, que lo sabe todo, le quiere decir, te quiero librar. ¿Alguno de ustedes ha sido tentado alguna vez, hermanos? ¿Alguno de ustedes le ha pasado que el diablo lo tienta? No le eche la culpa a Dios, por favor. El diablo se pone falda. Y el diablo, como dice una hermana, también bien mangazo ese muchacho que va ahí, dicen una, ¿verdad? El diablo, hermanos, es perverso, malévolo, nos quiere destruir y perverte nuestra conciencia a cada momento. Entonces, Satanás, hermanos, aparece en la Biblia porque es un personaje real. O sea, ese Satanás no es como el jabón diablo que venden allá en El Salvador. Sale el jabón diablo y con un trinche. No, qué bonito que si fuera el diablo, hermanos. Mire, si el diablo le sale a usted, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos son cristianos acá?
Si el diablo le sale a usted como diablo, usted lo reprende, manda a hablarle a Jesús, me habla a mí y oramos por él y lo sacamos. Pero el diablo no le va a salir así. Porque él sabe que si nos sale así, lo descubrimos. Dicen que en las pandillas en los países de Centroamérica hoy ya no se tatúan las personas para que no lo descubran. Porque es otra estrategia de ellos para que las personas no lo reconozcan como miembro de la pandilla, ni tampoco las autoridades. Y yo diría, mire, Satanás es más astuto que los de la pandilla. Él no le va a salir como diablo. Él lo va a querer engañar de alguna manera. Los pecados sexuales, escúcheme, es una de las maneras que la mayoría de los seres humanos podemos caer y apartarnos de Dios. Porque son pecados, hermanos, que van en contra de nuestro mismo cuerpo. Y la Biblia dice que este cuerpo es templo y morada de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo. Y casi siempre cuando una persona no se fija con quién se casa, ahí ya le vino la desgracia. Ahí empezó a declinar espiritual, ¿qué, hermanos? Ahí fue su calvario. Y ahí fue su caída espiritual. ¿Cuántos hermanos yo he conocido? Jóvenes, hermanitas bonitas, jóvenes bien, hermanos, guapos como dicen, pero se casan con una persona que no es cristiana y esa persona, hermanos, cayeron en la tentación del pecado, se tienen que casar a la fuerza porque embarazaron a alguien y hacen un matrimonio y al final viven una vida pero muy mal y se desconectan de Dios. Yo no sé cuál es la tentación que Satanás le va a poner, pero le aseguro que la tentación que le va a poner a usted va a ser diferente a la tentación que me va a poner a mí. Pero le aseguro que el propósito de Satanás en esa tentación es igual a decir: Satanás le está haciendo una trampa a usted y a mí. Una trampa para destruirlo. Una trampa para acabar con sus finanzas, una trampa para acabar con su salud, una trampa para acabar con su familia, una trampa para acabar con la iglesia, porque Satanás es especialista en querer destruir lo que está construido. Satanás, Beelzebub, la serpiente antigua, el príncipe de las potestades, es el mismo ser perverso. Es el mismo ser perverso. Y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que Satanás nos va a tentar en algún momento. La gran pregunta es si usted ya se dio cuenta que Satanás lo está tentando. Lo está tentando a que niegue a Jesús, lo está tentando quizás con su finanza, con su salud, lo está tentando quizás teniendo un problema en el matrimonio, un problema con sus hijos. Y ahí es donde usted tiene que mantenerse firme a la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, el lugar donde hay una conexión con la habitación de demonios, para ser tentado por el diablo. No tienta el Espíritu Santo, quien tienta fue ¿quién, hermanos? El diablo. Ahora, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué, hermanos? Hambre. Vaya usted, por ejemplo, a Lucas capítulo 2, más adelante, Lucas 2:2. Yo me equivoqué, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver. Lucas 4, perdón. Lucas 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Y qué dice ahí, hermanos?
y no comió nada en aquellos días. Y pasados los cuales tuvo que, hermanos, hambre. Entonces, si en Mateo dice que Jesucristo estaba ayunando y Lucas dice que comió, entonces podemos pensar que Jesús estaba haciendo un ayuno parcial. Es decir, Jesús dejó de comer por 40 días, pero ingirió, ¿qué, hermanos? Líquidos. 40 días, escúcheme bien, él estuvo ayunando. Y dice ahí la palabra de Dios de que durante ese tiempo de 40 días, hermanos, él estuvo buscando a Dios. Entonces, ¿qué es ayunar? Bueno, ayunar es dejar de tener alimentos para concentrarse en buscar a Dios, en la oración y en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra. Eso es lo que normalmente hacemos nosotros. Por ejemplo, los ayunos de los judíos, hermanos, podrían ir a 24 horas. Y normalmente nosotros cuando ayunamos 12 horas, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo de un hermano que decía mañana hay ayuno, mañana hay ayuno. Y ¿sabe lo que hacía el ingrato? Empezaba a comer, hermano, las 11:30, 11:40, el último decía 11:45. A las 12 se iba a dormir. Se levantaba como a las 9. Y a las 12 oraba para entregar, ¿qué, hermanos? El ayuno. No, ese no es ayuno, hermano, ¿verdad? Normalmente cuando uno ayuna lo hace 12 horas. Si lo empieza a las 6 de la mañana, lo termina a las 6 de qué, hermanos? De la tarde. Ahora, lo puede hacer 24 horas. Lo puede hacer total, como lo hizo el apóstol Pablo durante 3 días, que no comió ni qué, hermanos, ni bebió. Es decir, total. También Daniel hizo un ayuno natural donde él prácticamente, escúcheme bien, dejó de comer comida delicada para comer legumbres. Y ahora vemos a Jesús de que ayunó 40 días, pero al final de los 40 días tuvo, ¿qué, hermanos? Hambre. Porque si no hubiera tomado agua, ¿qué hubiera dicho? Tuvo hambre y ¿qué, hermanos? Y sed, pero dice la Biblia que tuvo hambre. Entonces, en la Biblia hay varios ejemplos de personas que ayunaron, hermanos, 40 días. Por ejemplo, hombres que ayunaron 40 días está Moisés. Eso está en Deuteronomio 9:9. Deuteronomio 10:10. Lo pueden apuntar, hermanos. Lo pueden apuntar. También Josué en Éxodo 24 del 13 al 18. Elías en Primera de Reyes 19, 7, 18. Y Jesús, como lo estamos viendo en Mateo y Lucas. Entonces, algunos doctores piensan que lo máximo que el cuerpo puede resistir sin tomar alimentos son 40, ¿qué, hermanos? Días. 40 días. Y de ahí, hermanos, prácticamente la persona físicamente no podría resistir. Han habido hermanos que ayunan 40 días, como el hermano Gigi Ávila hizo un libro que él ayunó 40 días. Imagínense 40 días buscando la presencia de Dios, hermanos. Por eso es que algunas ataduras que las personas tienen o algunos demonios no salen si no es con ayuno y qué, hermanos, y oración. ¿Se acuerdan cuando Jesús, hermanos, reprendió a sus discípulos porque sus discípulos no pudieron sacar los demonios de una persona? ¿Se recuerdan? Y entonces llegó Jesús y lo hizo rápida, ¿qué, hermanos? Claro, Él es Dios. Pero, ¿qué fue lo que preguntaron los discípulos? ¿Qué fue lo que preguntaron? ¿Por qué ellos no lo habían podido sacar? ¿Y por qué él sí? Y bueno, dijo, bueno, es que este género no sale si no es con ayuno y qué, hermanos, y oración. Yo, por ejemplo, he visto cómo Dios cambia a las personas el día que pasan acá y el día siguiente andan queriendo, hermano, agarrar al diablo de los cachos que no tiene, yendo a predicar y cambian su vida totalmente. Pero hay otros que no es así. Hay otros que aceptan a Cristo y les cuesta más. Y luego dicen, hermano, viera que tengo pensamientos malos en la noche. Me acuerdo de los 20 que maté y le quité la cabeza y viera que no me deja tranquilo ese pensamiento. Y uno dice, hermano, de veras, si me lo cuentan a mí, ni yo duermo en la noche, Señor. Pesadillo que esto, ¿verdad?
Y entonces, y uno qué hace ahí, bueno, en esos casos es necesario cambiarse el cassette, ¿verdad? Meterse la Biblia de memoria, memorizarse la palabra de Dios, hacer meditaciones y ayunar días enteros en la Biblia. No televisión, no teléfono, no Facebook, no nada, sino solamente palabra, 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 porque la palabra de Dios sacia, y la Biblia dice que la palabra de Dios es el pan de vida que nosotros tenemos que, ¿qué, hermano? Comer. Y cuando uno se come la palabra, entonces le dan ganas de vivir la palabra. Como en Apocalipsis dice que el profeta se comió la palabra, y la palabra es más dulce que, ¿qué, hermanos? Que la miel. Pero cuando la digirió le sintió un poco amarga, porque entonces le tocaba vivir lo que, ¿qué, hermanos? Conoce. Porque una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo que uno, ¿qué, hermanos? Predica. Eso es lo difícil. Entonces, cuando una persona tiene atadura, inmediatamente lo que necesita hacerse es conectarse con la palabra, meditar en la palabra, orar en la palabra, y entonces el diablo, ¿qué, hermanos? Huirá. Los centros de rehabilitación cristianos lo que hacen es someter a las personas a ayunos. Sí, porque tienen que desintoxicarlos. Y al desintoxicarlos, hermanos, les vuelve la gana de querer la droga. Y entonces ahí es donde se necesita oración, hermanos, y ganas de querer buscar a Dios para que el Señor lo toque, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo cuando veo que un hermano tiene problemas y anda pidiendo oración, está bien, pero esos hermanos que andan pidiendo oración y quieren que uno ore por ellos, pero ellos nunca oran, nunca le dice, hermano, fíjese que yo sé que el diablo lo ando aquí, hermanos, entonces ¿por qué no ayuna conmigo? Y mire, ¿y a qué horas ayunamos? ¿Y a qué horas oramos? Y no, esa gente le dan ganas a uno de orar con ellos y de ayunar con ellos. Este va a ser buen líder, esta va a ser una mujer de Dios, a esta mujer Dios la va a usar porque se está metiendo con Dios. El que se mete con Dios, hermanos, conoce los sentimientos, conoce la intimidad de un Dios todopoderoso, y Él es el único que le puede librar de cualquier pecado. Pero si uno es un cristiano así asolapado, de esos que le gusta venir a la iglesia, luego se dan otra vuelta por el mundo porque le gusta ver los edificios de Los Ángeles, ¿verdad? Y luego vienen de nuevo y le gusta andar viviendo la vida, es bien difícil. Entonces yo le digo a usted, ¿cuándo fue la última vez que ayunó este año, por ejemplo? No me conteste, yo no quiero saber, porque yo no quiero saber que usted ora más que los otros y ayuna más que los otros, porque los fariseos así eran, y eran hipócritas, hijos del diablo, les decía Jesús, sepulcros blanqueados. Porque el que ayuna tiene que ayunar para Dios, pero aquí en conciencia usted, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Ahora le pregunto, ¿tiene problemas o no tiene? ¿Alguno de ustedes no tiene problemas acá? Que levante la mano y nos diga qué hay que hacer para no tener problemas. ¿Tienen ustedes problemas, hermanos? ¿Alguna vez ustedes han ayunado por ese problema que tienen y dice, Señor, cámbiame este monstruito que tengo de esposo? ¿Verdad? Son bromas. No, cámbiame este angelito que tengo en la casa, cámbiame a esta princesa que tengo acá que necesito que la cambie, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha orado y ha ayunado por su esposo o por su hijo porque sabe que el diablo quiere destruir la familia, y usted dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, antes de tomar una decisión, hermanos, a buscar de Dios? O usted quizás está siendo tentado. ¿Alguno de ustedes está sufriendo una tentación, hermanos? Entonces es el momento de buscar más a Dios. Y ahí dice la Biblia que entonces tuvo hambre, después de buscar a Dios. Ahora, el que más busca a Dios, más, escúcheme bien, va a tener la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto lo que dicen, fíjese que desde que busqué a Dios más problemas tengo. No. Desde que usted busca a Dios va a tener más poder para que en el nombre de Jesús Él se aparezca a rescatarlo de sus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a conocer un Dios milagroso que pelea la batalla por nosotros. Y dice la Biblia, vino el tentador a él. ¿Lo están leyendo? Y vino a él, ¿cómo, hermanos? El tentador. No sé cómo llegó el tentador. No dice la Biblia cómo, en qué manera.
No sé si llegó en manera de un pollo rostizado, ¿verdad? Una vez estábamos ayunando, hermanos, y viera lo que hizo una hermana bien malvada o cómica. Nos mandaba textos ya a la hora de terminar el ayuno de un pollo así asado, ¿verdad? Hermano, que el Señor me lo bendiga, el Señor es nuestra fortaleza. Pero bromeando, hermano, ¿sí me entiende? Entonces, cuando la Biblia dice que el tentador llegó a él, no dice la Biblia en qué manera. Pero obviamente Jesús estaba agotado físicamente. Y la Biblia dice que le dijo: si eres hijo de qué, hermanos, de Dios. Satanás sabía que era el hijo de qué, hermanos, de Dios. Y él no dudaba de que él era el hijo de Dios. Sin embargo, él quería ponerlo a prueba para ver si él iba a actuar como Dios o como hombre. Para ver si la necesidad humana que él tenía iba a ser una manera de condicionarlo a que él se sujetara a la orden de él. Porque Jesús tenía una necesidad. ¿Cuál era? ¿Tenía qué, hermanos? Hambre. Ahora, si él tenía hambre, ¿qué de malo tenía convertir la piedra en pan? ¿Y qué tiene, pues? Si no tenía hambre, pues. El problema es que en ese momento Satanás lo estaba tentando. Y convertir la piedra en pan iba a ser igual a obedecer ¿a quién, hermanos? A Satanás. Y nosotros al único que debemos de obedecer es ¿a quién, hermanos? A Dios. A Dios. Entonces vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué, hermanos? En pan. La primera tentación, una necesidad física. Es muy probable que Satanás lo tiente a usted con una necesidad económica, física, de algo que no necesariamente es malo, pero que usted debe de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Por ejemplo, ¿qué de malo tiene comer? Nada. Pero en este caso, el comer en el momento que estaba siendo indicando era una señal de que Jesús, que es Dios, se estaba sometiendo a la autoridad de Satanás. Y Jesús, que conoce la palabra, le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿qué, hermanos? De Dios. Le dijo: diablo, tengo hambre, pero ahorita no tengo. Todavía necesito más de la palabra de Dios. Es probable que usted tenga una necesidad y el diablo le dice: cajeate unos $1000. De todas maneras nadie se va a dar cuenta. Hace una trampa por acá, hace por allá para que salgas nomás para que salgas del problema, y ya después le pides perdón a Dios y aquí no ha pasado ¿qué, hermano? Nada. Háblale a tu antiguo novio para que te haga un prestamito. De todas maneras todavía de sentir algo por ti, ¿verdad? Y ya después ya no cague nada. Yo no sé cómo lo va a tentar el Satanás, perdón. Pero cuando Satanás lo tiente a usted, es muy probable que lo haga a través de una necesidad que usted tenga. Y Satanás le va a decir: aquí está la solución a tu necesidad, anímate. Luego va a llegar su amigo y le va a decir: ve a dejarme este paquetillo, mira, no lo tienes que abrir tú, nomás lo vas a ir a dejar, ¿verdad? Y dicen: tengo un trabajo de hacer delivery de paquete y viera que bien me pagan. Y a lo mejor es droga que lo mandan a vender, o a lo mejor un negocio que no es de acuerdo a la ley, y por salir de su necesidad lo podemos hacer todos, porque, hermanos, cuando uno tiene una necesidad se ve tentado a hacer ¿qué, hermanos? Muchas cosas. Muchas cosas. Hay gente que roba, pero no roba porque quiere robar, roba porque no tiene que, ¿qué, hermanos? Que comer. Yo le diría a usted, hermano, esta noche, para ir finalizando, que Satanás lo va a tentar. Pero usted tiene que recordarse una cosa: la necesidad que usted tiene, el único que la puede suplir es Dios, y nadie quiere, hermanos, nadie más. ¿Va a dejar usted que Dios le ayude o le va a pedir ayuda al diablo? ¿Va a dejar usted que Dios le ayude o va a dejar que la oferta de Satanás llegue y usted se venda a la oferta de Satanás? Yo diría, hermanos, que no le vendamos el alma al diablo, porque luego el diablo nos la va a cobrar.
Y usted se va a dar cuenta que no valió la pena hacer lo que el diablo nos pedía a cambio de lo que necesitábamos, porque al final nos saldrá caro. ¿Qué es lo que usted está necesitando esta noche? Tiene dos maneras de obtenerlas: confiando en que Dios es su proveedor, y como dice el Salmo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y el proverbio dice: Señor, no me des riquezas ni pobreza, manténme del pan de cada día, porque si me das riquezas es muy probable que me olvide de ti, y si me das pobreza puedo blasfemar contra ti. Dios, que cuida de las aves, cuidará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios, que viste los lirios del campo, cuidará de nosotros. ¿No es más, hermanos, la vida que la comida? Dios está en control de todas las cosas. Y si usted está pasando una necesidad muy grande, este es el momento para que usted empiece a ayunar y a confiar en Dios, que Él le va a ayudar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se le dice claro: el agua que yo te voy a dar